¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Estamos en el Laboratorio del Conocimiento, este espacio que hemos tratado de construir para el diálogo transdisciplinario. Y precisamente el día de hoy la sesión gira en torno a las ideas de la persona que ha sido, yo diría, la constructora de este pequeño espacio, que es Jimena González Grandón. Pues siempre en conversación con nosotros, ¿no? Pero Jimena es la persona que ha tenido esta visión transdisciplinaria para reunir precisamente el campo de las neurociencias, la cultura y las artes. Entonces, el día de hoy vamos a conversar con Jimena. Y bueno, Jimena, yo, pues, digamos, repasando un poquito tu recorrido, ¿no? Tu recorrido ya como autora, vamos a decir, como autora de textos pues, de filosofía, que finalmente ese es tu oficio, tu profesión, ¿no? Tu profesión encarnada probablemente, que entiendo que vienes del campo de la medicina, pero entonces revisando tu trayectoria, pues me doy cuenta de que tus primeras publicaciones fueron como más en relación con la neurociencia, la música, ya sabemos de tu trabajo en la danza, y luego un poco como tratando de establecer algunas bases para introducir la cognición 4E. Ya nos dirás tú si tu modelo es de cognición 3E o 4E o como tú lo quieras formular. Y que luego en artículos más recientes has introducido más las nociones, digamos, ecológicas, ¿no? Un poco en el sentido de la psicología ecológica. Entonces, me parece que has puesto a dialogar la psicología ecológica, el enactivismo y también con este otro horizonte muy, digamos, que tiene un gran interés, ¿no? Por una parte, por la filosofía latinoamericana, y siento que eso te conecta más con la dimensión comunitaria. Algunos de tus artículos tratan sobre la ética sentipensante, ¿no? Que, que, por cierto, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero a mí me interesa mucho cómo traducirlo al inglés, ¿no? Siendo un concepto, pues, colombiano, ¿verdad? A lo mejor tú nos explicas un poco más acerca de eso. Y bueno, ya en fechas más recientes, pues vemos el surgimiento de estos trabajos que tienen que ver sobre todo con estas nociones, digamos, más corporizadas o intercorporales, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer, Jimena, para quienes no conozcan tanto tu obra, es si tú podrías hacernos como un pequeño boceto, un retrato, ¿no? Eh, Como siempre pido aquí como las señas de identidad de cada quien, pero en tu caso a lo mejor si pudieras dibujarnos un poco como tu proyecto, o sea, tu proyecto de pensamiento, tu proyecto filosófico, o como tú quieras plantearlo, ¿no? Porque a lo mejor esos no son los términos en los que tú harías un retrato. Entonces, ¿cómo lo estás construyendo? ¿Cuáles son esas metas que tú persigues, ¿no? ¿Qué tipo de explicación estás buscando o qué tipo de comprensión, qué tipo de formulación? En fin, danos alguna seña de identidad, por favor. Bueno, para empezar, muchas gracias por tus palabras, Jesús, como siempre. Muchas gracias por estar aquí, Octavio, Jesús, justo mis colegas, quienes hemos ido tratando de generar esta ruta transdisciplinaria y que yo creo que hemos ido haciendo una comunidad, pues no solo epistémica, sino pues también afectiva. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí en este espacio que hemos ido forjando de esta manera comunitaria e intercorporal. Y bueno, yo pensaría que como seña de identidad, quizá lo que me podría caracterizar es esta búsqueda de generar conocimiento desde el cuerpo y para el cuerpo y en torno al cuerpo, ¿no? O sea, como que me parece que por un lado es sí esta noción más conceptual que viene más de la filosofía, pero creo que también pues mucho de mi interés por los cuerpos pues también viene de una perspectiva médica, ¿no? De una perspectiva clínica, de los olores, de los sentires, de las experiencias y que pues justamente en este diálogo y un cierto pluralismo epistémico en el que también me forjé estudiando filosofía de la ciencia con León Olivé, por ejemplo, con Ambrosio Velasco, pues que también me dieron como el fundamento
de pensar que no está mal, que legitime mi conocimiento, mis búsquedas, mis procesos de aprendizaje a través de esta polifonía, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que trato de plantear, ¿no? O sea, cómo podemos entender ciertos fenómenos, como es la experiencia corporal, como es la experiencia encarnada, ¿no? La experiencia encarnada de disfrutar un performance, pero pues también la experiencia encarnada de aprender o la experiencia encarnada de padecer, ¿no? Entonces creo que eso es algo que cifra un poco mi ruta académica, ¿no? Este fenómeno encarnado y que para mí pues siempre va a tener como estas dimensiones, ¿no? O sea, un cuerpo que está vivo, pero que siempre va a ser un cuerpo que siente, ¿no? Que interactúa con un mundo que está situado y enraizado en ese mundo y que por lo tanto va a tener una interacción ecológica, ¿no? O sea, con la materialidad del mundo, pero también va a tener una interacción social, ¿no? O sea, sobre todo, no es que plantee un antropocentrismo, ¿no? O sea, pero de alguna manera, pues yo he trabajado más con los organismos humanos y en ese sentido, pues sí pienso en el organismo humano como un organismo altricial, mamífero, que pues que orgánicamente necesita de los otros, ¿no? O sea, que se constituyen los otros. Entonces, de alguna manera, esas tres dimensiones, ¿no? De un cuerpo sensible, afectivo, sensoriomotor, ¿no? A este cuerpo ecológico y también social, y que creo que eso también es lo que siempre me hace pensar en ese contexto en donde están situados esos cuerpos. ¿No? Entonces, es esa dimensión pues más cultural, más social, más intercorporal, la que también me lleva a pensar en posicionamientos más políticos, ¿no? O sea, justamente por un lado, pues reconocer todas esas epistemologías que vienen de nuestra América, ¿no? Como decía Dussel, y por otro lado, también es parte de ser congruente con lo que estás planteando, ¿no? O sea, si yo tengo una postura de las filosofías de las ciencias cognitivas, que es corporizada, encarnada, situada, ecológica, pues me tiene que importar esa variable con el entorno, ¿no? Entonces, esa variable con el entorno, pues es una tierra latinoamericana que está construyendo epistemologías descoloniales, pero que también está construyendo epistemologías plurales, ¿no? Donde justamente poder quitar esas quizá distinciones entre el norte global y el sur global, ¿no? Quitar un poquito esos privilegios epistémicos, pero más bien plantear que en esta plataforma más plural, más dialógica, pues necesitamos de ambas perspectivas, ¿no? Entonces, y creo que otra cosa que también genera un poco en mí esa pues resistencia quizá, esa disidencia constante, pues también creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que cuando yo entro a las ciencias cognitivas, hay como este predominio hegemónico del lenguaje verbal, ¿no? De la neocórtex, del cerebro, ¿no? De las neurociencias un poco más duras, que se entendían más con modelos lingüísticos. Y eso de entrada me hace ruido, ¿no? De entrada me parece que es muy reduccionista pensar solamente en ese cuerpo que siente, que piensa, que razona, que infiere, que ama, pensarlo en un modelo únicamente lingüístico, pensarlo en un modelo que se puede entender solo a partir de una comunicación del lenguaje verbal, de una idea un poco racionalista. Entonces, como que eso me invitó a estar siempre un poquito en contraposición con esos dualismos, ¿no? Con razón, cuerpo, ¿no? Con separar la mente del cuerpo, con separar al individuo de la comunidad, ¿no? O sea, creo que la afectividad de la razón, ¿no? O sea, como que te va generando esas resistencias que de alguna manera también tienen que ver con el reconocimiento de estas formas de entender el mundo, pues que están más en la periferia o que están justamente más en esas parcelas disciplinarias que se van reuniendo. Entonces, bueno, como para sintetizar, creo que eso ha sido un poco el eje de mis investigaciones, ¿no? Estos cuerpos sintientes.
y entender ese fenómeno desde varias caras, ¿no? O sea, como en esta complejidad que implica, ¿no? No de reducirlo a modelos matemáticos complejos, no me refiero a eso, sino más como esta idea paradigmática de una complejidad en donde pues un fenómeno hay que verlo en el tiempo, ¿no? Y desde una multiplicidad de variables que lo hacen estar justo menguando constantemente, como es pues la experiencia de un cuerpo vivo. ¿No? Acuerdo, entonces vamos a ir avanzando hacia tu artículo, pero a lo mejor todavía en esta como etapa preliminar de la conversación, me gustaría quizá que nos narraras con un poquito más de detalle si tú experimentaste algún como momento crítico, momento fundacional en tu transición de la medicina a la filosofía de las ciencias cognitivas, porque esa es una trayectoria bastante única, ¿no? O sea, no es la trayectoria habitual. Normalmente los médicos no hacen filosofía de las ciencias cognitivas ni filosofía en general, con algunas maravillosas excepciones, por supuesto. Y por otra parte, tampoco los filósofos de las ciencias cognitivas o los filósofos en general, pues tienen un entrenamiento médico o un conocimiento médico. Entonces, sí me parece muy interesante tu trayectoria, tu experiencia en ese sentido, porque yo estoy suponiendo, pero me gustaría que tú lo dijeras, ¿no? Si experimentaste como algún tipo de transición donde pueden haber existido algunos momentos como de ruptura epistémica y que a lo mejor fueron momentos fundacionales para esta actitud un poco que tú tienes efectivamente como de disidencia, a veces de protesta o como de necesidad de reconfigurar ese discurso que tú caracterizas como un discurso hegemónico, ¿no? Dentro de la filosofía de las ciencias cognitivas y quizá dentro de la ciencia en general, ¿no? Entonces, ¿hubo algún momento donde tú dijeras, a ver, esta doctrina que me están dando dentro de la filosofía, la rechazo porque le falta esto o aquello? O sea, ¿hubo algunos momentos así? Y eso te llevó a encontrar estas otras fuentes de conocimiento dentro de la filosofía en donde has buscado a lo mejor como ese sentido, ¿no? El enactivismo, la psicología ecológica, la filosofía más comunitaria latinoamericana. Cuéntanos un poquito más acerca de eso, por favor, antes de entrar al artículo. Claro. Bueno, yo creo que ese sueño más rupturista de alguna manera, pues empieza en la medicina, ¿no? O sea, donde justo, pues sí empiezo a cuestionarme un poco esa pasividad de la corporeidad, ¿no? O sea, como que no me gustaba que de pronto las experiencias de padecer, de sufrir, quedaran reducidas como un cuerpo pasivo al cual yo soy como médica la que tiene injerencia sobre él, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me hacían mucho ruido, ¿no? Que dentro de alguna manera de las semiologías del dolor se fueran perdiendo cada vez más, ¿no? O sea, con toda esta tecnificación de la medicina. Y creo que también algo que siempre acompañó mi práctica médica fue la literatura, ¿no? Siempre me ha gustado mucho leer. Entonces, como que yo sentía que era en la literatura donde yo realmente podía entender la experiencia del sufrir de los pacientes. Entonces, como que ahí empezaba a abogar por eso. Y de pronto, dentro de la carrera de medicina, en la Facultad de Medicina de la UNAM, hay una materia muy hermosa que es Historia y Filosofía de la Medicina, y que pues además me toca la fortuna de que esté con Carlos Viesca, y pues eso también fue muy relevante, ¿no? O sea, escuchar todas estas formas. Para empezar, que me acuerdo mucho que él me dijo, ¿no has pensado que el diagnóstico es simplemente una hipótesis? ¿No? Eso es un acercamiento a la realidad. Y eso fue como que impresionante, ¿no? Como, oh, sí es cierto, ¿no? Es solo una hipótesis diagnóstica, ¿no? Es solo un acercamiento a ese fenómeno. Entonces, y pues empecé a trabajar más cerca con él y como que una cosa me llevó a la otra, de pronto entro a ginecología y entro en esta cuestión donde pues hay una explotación laboral brutal, donde pues tienes muy pocos derechos como residente y dije, no, esto no es para mí, ¿no? Yo no puedo estar en un hospital de esta manera, ¿no? Sin luz, sin aire, con guardias AB, ¿no? Y entonces me voy con una amiga muy querida, una literata, justo Liliana Fandiño, nos vamos
a la serpiente que está ahí en el Centro Cultural y de la UNAM. Y de pronto, así vemos a lo lejos un póster de un rinoceronte que tiene cada cachito de un color distinto, entonces nos llama la atención el póster y yo veo que dice filosofía de la ciencia. ¿No? Y yo no sabía ni lo que era la filosofía de la ciencia en ese momento y pues me llama mucho la atención como las preguntas que tenía y decía que la convocatoria cerraba en 2 días, no sé qué. Pues me pongo a hacer un proyecto, mi amiga me ayuda y pues me aceptan en el posgrado y pues eso cambió muchísimo mi manera de ver el mundo, la verdad. Y pues además que me tocó eso, pues me tocó el momento en donde todavía Luis Villoro estaba por los pasillos del Instituto de Filosofía, o sea, donde pues justamente me tocaron Ana Pérez, Ranzán, ¿no? O sea, gente que estaba tratando de construir esta otra forma de, donde no solo cabe el racionalismo, ¿no? Una cierta, un cierto cambio de paradigma en dejar de entender a la mente, al conocimiento, únicamente a través de una filosofía más analítica, ¿no? Más conceptual, más lingüística, más del silogismo, pues y más bien tratando de pensar en una filosofía que tuviera que ver con pueblos originarios, con diálogo de saberes, o empiezan a hacer toda esta amistad con gente como de Sousa, ¿no? Y se empieza a hacer una efervescencia muy importante entre el multiculturalismo, esto además, pues en un momento donde habían estos levantamientos zapatistas, ¿no? Entonces había como toda esta efervescencia y pues cuando de pronto José Luis Díaz nos da clases de ciencias cognitivas y neurociencias, él era mi supervisor en ese momento, y él por primera vez me menciona a Francisco Varela. Y de pronto me dice que es chileno. Y no, bueno, yo así mi corazón chichichilelele, y pues ahí me enamoré, ¿no? O sea, como que sentí que conectaba muchísimas de mis preguntas, de mis cuestionamientos, ¿no? O sea, cuando leí The Embodied Mind de Francisco Varela, Eleanor Roche Evan y Thompson. Evan Ajá. Thompson. Fue para mí, o sea, no lo podía creer, no podía creer, o sea, sentí que esa era como un poco la línea que tenía que seguir. Obviamente en ese momento fue se vuelve hasta más como panfletario, ¿no? Yo ya sentía que iba a ser la revolución cognitiva con Varela. Y conforme he ido, pues quizá madurando un poco en este camino, pues ya se me quitó un poco ese fervor, ¿no? Ya puedo ver un poquito más crítico a mi maestro, ¿no? Pero sí me parece que o sea, yo creo en estas visiones más enactivistas, más corporizadas, más ecológicas, porque sí me da la impresión que podemos entender mucho más el fenómeno cognitivo. O sea, creo que si solamente vemos el fenómeno cognitivo a nivel de modelos de lenguaje, entendemos un montón de cosas, sin duda, pero nos quedamos con un montón de otros vacíos. Entonces, sí me parece que ver esta visión de un cuerpo que también es parte de esos procesos cognitivos, al amar, al correr, al saltar, al faltarle una pierna, ¿no? Sí me parece que son variables que deben de considerarse si queremos entender, pues, cómo pensamos, cómo imaginamos y sobre todo también para salirnos un poco de la cueva, ¿no? Que creo que eso también me gustaba mucho del enactivismo de Varela, que también tenía mucho que ver con cómo aplicamos este conocimiento, ¿no? O sea, cómo utilizando muchos preceptos cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, esta primer computadora cibernética, bueno, que no era una computadora como tal, que hay en el gobierno de Allende, o sea, había también como ese tipo de búsqueda en la que yo no solo me quedo pensando si el silogismo es verdadero o no, sino que justamente veo cómo si yo me acerco filosóficamente en la conceptualización, en la transformación del lenguaje, en la deconstrucción del mismo, pues puedo cambiar realidades, ¿no? Puedo cambiar realidades de pueblos originarios, no les puedo dar legitimidad a sus epistemologías. Entonces, eso me pareció más valioso, ¿no? O sea, como de alguna manera no quedarme en la caverna de las ideas platónicas, sino justamente seguir una filosofía que
se vuelve más práctica, ¿no? Que se vuelve más real, más asible, y que puedes hacer, a mi modo de ver, más cosas con ella, ¿no? Y una de esas cosas que puedes hacer con una filosofía así, pues es volverte más transdisciplinario, porque para entender el fenómeno, pues vas a necesitar justo un montón de otros lenguajes, un montón de otras cuestiones más expresivas. Pues eso fue lo que me llevó a coquetear con las artes, ¿no? Y generar estos diálogos, ¿no? Yo creo que esa es un poquito como mi experiencia encarnada de esas decisiones. Genial, Jimena. Y digamos que entonces, por una parte tiene como esta faceta un poquito más práctica, ¿no? O sea, es como una filosofía que busca la acción, o sea, que está encaminada a la acción, que no quiere quedarse solo en una mera formulación abstracta, sino que trata de conectar. Y eso lo vamos a ver en tu artículo que, no, que discutiremos en unos minutos, ¿no? Acerca de la lactancia en una comunidad, digamos, de pueblos originarios de Chiapas en México, ¿no? Y que justo es un caso como de filosofía, pero al mismo tiempo que está estrechamente conectada ya con investigación empírica. Entonces, entiendo que en tu visión de la filosofía hay esa conexión. Y es una filosofía transdisciplinaria que se conecta por un lado con la ciencia, por otro lado con las artes y también con las humanidades, ¿no? Bueno, pero entonces ahora sí, te lo plantearé en esta forma, ¿no? O sea, tengo la impresión, pero por favor tú corrígeme, tú sabes que yo no soy filósofo ni cosa que se le parezca, entonces tú sí eres la experta en esto, dime, yo entiendo que, por ejemplo, Humberto Maturana, ¿no? Tu otro abuelo intelectual, pues él es un biólogo, ¿no? Y él trata de entender el fenómeno de la vida, ¿no? Y construye la idea de la autopoiesis, una idea preciosa y revolucionaria para entender la vida. Y tengo la impresión de que su simbiosis con Varela es porque Varela, más neurobiólogo, finalmente lo que está tratando de explicar es la conciencia, tengo esa impresión, ¿no? O sea, que es como la famosa tesis de continuidad vida-mente, ¿no? Mind-life continuity hypothesis. Entonces, como que siento que lo que ellos dos están tratando de entender, explicar o reconstruir conceptualmente es justo esa transición de la vida a la conciencia, ¿no? ¿Tú qué sería lo que estarías tratando? O sea, ¿tu filosofía es una filosofía de la mente? Esa sería una pregunta. ¿O cómo la caracterizarías tú? Porque a lo mejor ya no quieres limitarte a esas categorías, ¿no? Pues sí, yo creo que sí sería más una filosofía práctica, o sea, si Ok. tuviera que pensar en ese sentido, Ujú. de una mente encarnada y situada, ¿no? O sea, como que sí tendría que ponerle esos apellidos. Y en ese sentido, como Varela, pues sí me interesa la experiencia. Entonces, creo que sería más una filosofía fenomenológica, ¿no? Y de una fenomenología más merleau-pontiana que husserliana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sin negar la importancia y que tiene Husserl, ¿no? O sea, pero a mí sí pues coqueteo, dialogo muchísimo más con la fenomenología de la percepción, ¿no? Con donde ya hay carne, ¿no? Donde justamente ya hay más cuerpo y hay esta intención de sistematizar la experiencia consciente y la no consciente también, ¿no? Entonces, sí, yo así como dices, me cuesta ponerme en un cajoncito, ¿no? Como trabajábamos juntos cuestiones de neurociencia y eso a veces también la gente piensa que soy neurocientífica y justo yo les digo, no, o sea, si fuera algo sería corpocientífica, o sea, como un poco en ese sentido, pero, pero sí, sería más, yo creo que una filósofa fenomenóloga, una filósofa más práctica, ¿no? Pero una cosa que me gusta mucho del tipo de filosofía que tú haces o que se cultiva también mucho en ambientes académicos contemporáneos es que yo a veces no sé si estoy discutiendo, por ejemplo, con algunas personas que trabajo, ¿no? No sé si estoy hablando con filósofos así como de la tradición de Aristóteles y Kant o David Hume, o estoy hablando con neurocientíficos teóricos, ¿no? O sea, como gente que está haciendo metateoría científica, o a veces es quizá metateoría de las artes, pero que están, digamos que también construyendo ese tipo de conocimiento teórico. Entonces,
aunque, digamos, no seas neurocientífica en el sentido práctico de hacer experimentos, a lo mejor con neuronas o con cerebros de ratón o de personas, pero sí a nivel de la teorización, sí, sí estás muy metida en ese campo, ¿no? Pero no con una visión reduccionista. Entonces, quizás es tiempo ya de pasar al primer caso que nos ocupa, ¿no? Que al primer artículo del que queremos hablar. Eh, y entonces publicaste recientemente en la revista Cogent, sí se pronuncia Cogent, ¿verdad? Cogent Arts and Humanities, un artículo que se titula Intercorporeality Comes from the Beginning, The Co-Constitution of Infant Self-Awareness. Entonces, este artículo que lo hiciste junto con Jerónimo Rangel, me gustó mucho por varias razones, ¿no? Pero quizá lo que a mí más me gusta, y quisiera ahorita que tú nos explicaras un poquito eso, es, bueno, primero, pareciera que como la meta explicativa, ¿no? O sea, el explanandum, lo que se está tratando de entender mejor es el self-awareness, o sea, digamos que esta experiencia como de autoadvertencia, autoconciencia, ¿no? Claro, al pasar del inglés al español, a veces se pierden o se cambian los significados, ¿no? Pero, en fin, estás explicando el fenómeno del self-awareness, pero muy en particular en los niños, y es una visión del desarrollo, ¿no? O sea, que eso es algo que tú estás agregando aquí y que no necesariamente ha sido enfatizado por gentes que hacen filosofía de la conciencia e incluso dentro de de las propias tradiciones en las que tú estás, o sea, psicología ecológica, en activismo, no siempre se enfatiza tanto este elemento de desarrollo, ¿no? A veces creo que se enfatiza más como el desarrollo filogenético, ¿no? La teoría de la evolución y lo que eso significa para la constitución digamos, el diseño, ¿no? Del sistema nervioso, pero en tu caso veo que tu énfasis que haces es en el desarrollo, en este caso del infante, ¿no? O sea, del niño, de la niña, y que esto pues me acerca un poquito a tesis, ¿no? Como las de Ana Siaunica y otras personas que han enfatizado mucho esa noción de desarrollo, que puede ser incluso desde la etapa intrauterina, ¿no? Donde se están formando los primeros procesos, como ella le llama, de co-homeostasis, ¿no? Donde literalmente el medio interno del bebé no es separable del medio interno de la madre, ¿no? Y de cómo esa fisiología compartida está siendo pues fundacional, ¿no? Para el desarrollo de los ritmos biológicos, el comportamiento y finalmente lo que sería la conciencia del bebé. Entonces, ¿por qué quisiste tú enfatizar esta noción de desarrollo? O sea, por qué te clavaste en la textura del desarrollo específicamente en este artículo? O sea, porque creo que una unidad explicativa fundamental de estas posturas en activistas, estas posturas ecológicas, es reconocer la historia de acoplamiento del organismo con su ambiente, ¿no? O sea, como que es precisamente ver eso. O sea, el fenómeno no es un monolito, ¿no? O sea, cuando tú estás interactuando con el mundo, estás en un momento presente, pero tienes una historia en la que te fuiste acoplando. Entonces, por eso es que, por ejemplo, tú puedes ver una Fordance, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te has acoplado, ya te acostumbrado a que el que agarrar el vaso de esta manera, pues te posibilita tomarlo, ¿no? Que hacerle así a la manija, pues te va a posibilitar hacerlo. Entonces, para mí sí es fundamental ver esta parte más ontogenética. Si tuviera las herramientas, quizá también me interesaría la parte más filogenética, pero es darle esa característica al fenómeno cognitivo, ¿no? O sea, cómo el fenómeno cognitivo está todo el tiempo en evolución, está todo el tiempo cambiando, es un fenómeno dinámico, ¿no? Y ese dinamismo tiene que ver precisamente porque está en relación, ¿no? O sea, porque proviene de una epistemología relacional. Entonces, y me parece que además cuando tú le das este peso a las primeras etapas del desarrollo ontogenético, es mucho más sencillo en términos explicativos hablar de la corporeidad. O sea, ¿por qué? Porque ahí no hay lenguaje, ¿no? Ahí justo todavía todo es preverbal.
Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil fundamentar que si, porque este artículo se posiciona dentro de un debate, ¿no? O sea, eso se hace mucho en la filosofía, ¿no? O sea, tú das una propuesta con base en una discusión que de alguna manera sigue teniendo una relevancia. Entonces, hay esta discusión de que de alguna manera el self-awareness, ¿no? Esta autoconciencia, comienza más cuando ya puedes tener lenguaje. ¿No? O sea, esa es un poquito como la idea que está detrás, ¿no? O cuando ya puedes tener lo que se llama la teoría de la mente, ¿no? Representar los estados mentales del otro. Pero eso ya implica capacidades otra vez lingüísticas, otra vez ya un alto desarrollo. Entonces, a mí me parece que hay toda esta etapa preverbal, prelingüística, que puede ser oro molido para una perspectiva en activista, para una perspectiva corporizada, porque ahí sí no te queda de otra más que tratar de entender el proceso o el fenómeno cognitivo que está ocurriendo en términos de la corporidad. Y como a mí me gusta mucho trabajar la propiocepción, que es este sentido un poco olvidado, ¿no? Un sentido fundamental, la verdad, de los primeros sentidos en desarrollarse dentro del útero, justamente, que es este reconocimiento de tu propio cuerpo en el espacio. Eh, Me parece que es un elemento muy olvidado de esa self-awareness que debe de reconocerse. O sea, a mí me parece que históricamente, justo primero somos completamente embodied minds, ¿no? O sea, para mí lo seguimos siendo siempre, ¿no? O sea, quizá justo va disminuyendo incluso por nuestros hábitos, ¿no? O sea, pues ahorita estamos sentados los tres, ¿no? La manera en que se aprende actualmente, pues es sentados en un aula o pegados a la computadora. Entonces, sin duda va cambiando también ese proceso corporizado, pero creo que justo en estas primeras etapas es donde es puro cuerpo. Entonces me parece que puede ser una muy buena manera de generar base empírica, generar base explicativa y base conceptual de un fenómeno como la autoconciencia, ¿no? Entonces, Ahora, en ese trabajo, ¿no? Entonces, uno de las nociones centrales es la formación de la autoconciencia, con esta visión de desarrollo, pero introduces dos términos más que me gustaría que nos aclararas para entender mejor la visión del artículo, ¿no? Uno es la visión de la intercorporalidad o la intercorporeidad, ¿verdad? Tú me dirás cuál es la palabra que prefieres. Creo que yo uso intercorporeidad. Bueno, entonces, por una parte está esta noción de intercorporeidad y por otra parte está la noción de co-constitución, que a lo mejor va a tener que ver con esta historia de acoplamiento, ¿no? A la que tú te refieres, pero una historia de acoplamiento intercorporal, precisamente, ¿no? Y una historia de acoplamiento, al ser intercorporal, es una historia de acoplamiento que tiene que ver con nuestra dimensión afectiva y aún con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Que es uno de los temas que trabaja mucho gentes como Thomas Fuchs, ¿no? A quien tú citas en el artículo y que además interesantemente conectan con algunas dimensiones pues de la psicología del desarrollo, ¿no? Yo creo, pero sobre todo esa psicología del desarrollo afectivo, que por una parte ha sido trabajada, como lo platicamos hace un momento, ¿no? Por grupos de trabajo conductistas, ¿no? Que hablan de historias de aprendizajes, historias de interacciones, pero quizá les falte enfatizar más las interrelaciones afectivas, ¿no? Entre madre y bebé o entre los primeros protagonistas de una historia, ¿no? Del desarrollo. También los psicoanalistas ciertamente han trabajado mucho las nociones de desarrollo, pero con un modelo muy distinto, porque lo que a ellos les interesa es cómo se va formando, digamos, la mente inconsciente, ¿no? A través de etapas del desarrollo muy tempranas que van llevando a la formación de las funciones psíquicas, ¿no? Y que para ellos son muy afectivas. Entonces, siento que hay varios jugadores en la cancha muy interesantes en este debate, ¿no? Por una parte está la neurociencia afectiva, como la de Jack Panksepp, Mark Solms, que tienen algo de psicoanalíticas y que son afectivas. Por otra parte está esa como psicología del desarrollo, a veces más cognitiva, como la de Piaget, pero muy cercana a tu noción porque enfatiza mucho la construcción activa del conocimiento, ¿no? Por parte del niño durante sus interacciones. Y bueno, esta tradición un poco ya más que parece ser la tuya, ¿no? Más en activista,
y que a lo mejor quedaría más o menos bien representada por Thomas Fuchs, pero bueno, acláranos, ¿qué quieres decir entonces tú con esta noción de co-constitución y de intercorporeidad? ¿Por qué son importantes? O sea, porque me parece que en la intercorporeidad das cuenta justamente de esta capacidad sensible y afectiva de cada uno de los cuerpos, ¿no? O sea, pensemos en el evento humano de la sobrevivencia y de la preservación de la especie, ¿no? O sea, un bebé nace y tiene que ser amamantado, ¿no? Sin duda ya puedes no amamantarlo, ¿no? Ya existen productos artificiales que cumplen una función similar. Pero, y esto, o sea, quizá veladamente sí es una promoción a la lactancia, ¿no? Sí es una promoción a corporizarnos y a intercorporizarnos, ¿no? O sea, y en ese sentido, muy merleau-pontiano, sí me refiero un poquito a esta actividad corporizada, en donde justamente me estoy coordinando con ese otro cuerpo. ¿No? O sea, yo pensaría que justo en estas primeras etapas del desarrollo, pues el bebé, el infante, todavía no es tan intencionada la manera en la que quiere coordinarse con el otro, ¿no? Todavía está justo aprendiendo, pero la madre o la cuidadora primaria o el cuidador primario, pues sí tiene esta intencionalidad de conectar con ese otro cuerpo. Entonces, y precisamente, pues la cognición del infante, pues está empezando a aprender a cómo co-constituirse con el otro, ¿no? Entonces, eso es un poquito la idea, ¿no? O sea, eh, siendo, siendo quizá un tanto metafórica, ¿no? O sea, porque justo yo tampoco es que esté pensando que materialmente ¿no? El sistema nervioso del infante se expande hasta llegar al de la madre o de la cuidadora, ¿no? Pero sí de alguna manera, sí me parece que hay cierta materialidad que sí puede dar cuenta de estas formas de interacción cuerpo a cuerpo. O sea, precisamente como hace Thomas Fuchs, no, yo no sabía cómo se pronunciaba, muchas Yo gracias. tampoco. Yo eh, lo digo Thomas y, y Fuchs, que pero son, no sé. ah, Ok, y yo sigamos tampoco, pero adelante. bueno, vamos a decirle Thomas Fuchs. Pero justo es esa idea, ¿no? O sea, hay un corazón que late, ¿no? Hay materialidad, ¿no? Hay fisiología, hay un patrón respiratorio y todo eso implican frecuencias, ¿no? Y la idea es justo eso, ¿no? O sea, como mis frecuencias y que tengo frecuencias también en el disparo neuronal, pues sí se ha demostrado, sí hay fundamento empírico y experimental de que sí llegan a haber ciertas coordinaciones, no sincronías, porque pues cuando el bebé nace y en sus primeros años de vida, pues sus frecuencias son muchísimo más altas que las de un adulto. Entonces, no es que se sincronicen, eso yo creo que es otra metáfora muy romántica, pero sí ocurren coordinaciones interesantes. Y al parecer, esas coordinaciones interesantes podemos plantear que van constituyendo el proceso cognitivo en su desarrollo, ¿no? Como el de la autoconciencia corporal, o como el reconocimiento de su propio cuerpo en el espacio, como el hecho de alguna manera percatarse, ¿no? De que pues tiene un cuerpo que duele, que tiene un cuerpo que tiene necesidades, ¿no? Y empezar a comprender que esas también son formas de expresarte con tu otro cuerpo, ¿no? O sea, porque también por eso es tan bonito verlo en términos de historia de acoplamiento, ¿no? O sea, porque si lo ves desde el día uno, que está la mamá con el bebé, ¿no? Y vas viendo cómo van co-construyendo una manera de estar juntos y cada vez hay más intencionalidad también del bebé, ¿no? Entonces, yo no creo que la intercorporidad ocurra todo el tiempo, ¿no? Creo que son justamente estos procesos en donde podemos decir que hay una coordinación, donde realmente ocurrieron procesos en donde al interactuar ambos cuerpos, ya sea afectivamente, ya sea más fisiológicamente, ya sea más motoramente o sensorialmente, emergen procesos que antes no existían.
¿no? O sea, cuando yo de pronto ya tengo esta intencionalidad de coordinarme contigo, pues de pronto podemos tener esta danza hermosa que antes no existía, ¿no? Entonces, no es plantear que todo el tiempo ocurre ese fenómeno, pero que precisamente si tenemos como esa intencionalidad, si ponemos énfasis en la importancia de coordinarnos, de sentir la piel de nuestro bebé, ¿no? En ir entendiendo su motricidad, ir entendiendo su esquema motor, cómo va con el mío, en qué partes él se siente más cómodo, si en mi pecho, si en mi panza, si en mis brazos, así como agarrado como primate, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, como ir también, porque lo que también está detrás de ese artículo es como el aprendizaje intercorporal, ¿no? O sea, cómo también vamos aprendiendo en esta visión también desarrollista, no tanto de Piaget, sino, por ejemplo, de gente como Eleanor Gibson, ¿no? Que ella sí plantea cómo también aprendemos a percibir, ¿no? O sea, aprendemos a poner atención, ¿no? Y que eso es algo que luego no queda tan claro, ¿no? Entonces, lo que gente como ella, como Karen Adolph plantean es justo eso, o sea, tenemos que dar cuenta de también este proceso de poner atención conjunta, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo podría decir que hay un episodio de intercorporeidad, es precisamente cuando mamá y bebé están teniendo un instante de atención conjunta, ¿no? Ya sea al mirarse a los ojos, ya sea al sentirse el uno con el otro, y que son cosas que se perciben fenomenológicamente, ¿no? Hay un sentir, ¿no? O sea, si tú le pides un autorreporte a la cuidadora, pues te va a hablar de esa sensación que no siente siempre y que hay esos instantes intercorpóreos que además pues terminan siendo muy satisfactorios, ¿no? Porque pues como adultos también, ¿no? Como adultos cuando sientes que conectas con alguien, que hay una sensación, ¿no? Hay algo que se vive, que se encarna y que es muy placentero, ¿no? Es afectivamente positivo, por decirlo así. Entonces, es un poco esa idea, ¿no? O sea, siendo cuidadosa con la cuestión de la Constitución, ¿no? O sea, porque justo uno podría pensar que ya es esa totalidad, ¿no? O sea, y yo más bien creo que los fenómenos cognitivos están al menos parcialmente constituidos por esas acciones, por esas relaciones con los objetos del ambiente y también con esas otras personas, pero no es que sean dependientes de eso, ¿no? O sea, creo que no hay una relación de dependencia que es más grande, pues, y que creo que eso luego pasa cuando estamos con estas perspectivas más constructivistas, en donde pues sí pareciera que yo me construyo con el ambiente, y que claro que sí, ¿no? O sea, por supuesto que es esta idea de que el celular ya es mi exocerebro, ¿no? Ahí tiene mi exomemoria, pero aún aquí está mi memoria, aquí estoy yo, podría intentar aprenderme todos los números telefónicos y podría lograrlo, ¿no? O sea, como, pero teniendo cuidado con esa conceptualización, ¿no? Con ese rigor conceptual, lo plantearía un poco así, ¿no? No es dependiente, pero sí se va constituyendo por este accionar, por esta atención conjunta, y el momento de intercorporidad, pues sí requiere esta resonancia afectiva, esta resonancia intercorpórea de todas estas materialidades que también resuenan, que se coordinan y que se genera un proceso que antes no estaba ahí. Esa es un poco la idea general. Perfecto. Entonces hay una historia de acoplamiento intercorporal. Es una historia, digamos, intercorporal, que es afectiva, que es relacional y que va generando también un aprendizaje social que seguramente primero es preverbal y posteriormente se desarrolla también mediante el ámbito lingüístico, ¿no? Y esto entonces tiene mucho que ver con esta función que tú nos has platicado en otros momentos y que a lo mejor te conecta con tus temas de investigación en el mundo de la danza y de la música, ¿no? Que tiene que ver con los ritmos corporales y tal vez con la función de esas famosas neuronas espejo que permiten hacer procesos como de entrainment, ¿no? Alguna vez usabas tú ese término que nos explicabas de cómo dos organismos, un perico, ponías ahí oyendo música, ¿no? Y cómo se Acá, sincronizaba con esos ritmos corporales, ¿no? Pero aparte eso también va formateando mucho, digamos, la intersubjetividad, ¿no? De un niño, de una niña, porque, por ejemplo, si la madre mira a un tercer objeto, ¿no? A un animal,
algo que está ocurriendo afuera y realiza ciertos gestos, entonces el niño también aprende a poner atención a eso y quizá dotarlo de cierta emotividad, ¿no? Entonces es un aprendizaje de acoplamiento entre ellos dos, pero también de ellos dos hacia el mundo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. O sea, sí podríamos plantear eso, ¿no? O sea, pero otra vez, como bien lo planteas tú, sí hay una cierta guía, ¿no? O sea, es la cuidadora primaria la que sí le está transmitiendo la cultura, ¿no? O sea, la que sí le está diciendo dónde mirar, ¿no? Dónde poner atención, ¿no? Entonces, ese también es un poquito la idea, ¿no? O sea, cómo si tu cognición se co-construye, ¿no? O sea, con esa, si tienes además la fortuna, pues, de tener una cuidadora privada, una cuidadora, pues, que va a estar pendiente de ti y ayudándote a aprender a percibir y aprender a atender y aprender a cuidar y qué sé yo, ¿no? O sea, como también otra vez, sí es una cuestión intencional y aquí donde también se brinca con la intencionalidad más analítica, ¿no? Que tiene que ver más con que sea cerca de algo del mundo. Ah, y aquí es también una intencionalidad más corporal, ¿no? Justo, más afectiva, más de esa, justamente de esa valoración afectiva que quizás es lo que compartimos con otras especies, ¿no? Que es lo que da esa idea de una continuidad entre la vida y la mente, ¿no? O sea, porque justo esa valoración que hacemos del entorno y que nos hace ir hacia allá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aparte nos causa satisfacción, ¿no? Nos sentimos bien de estar sintiendo esas cosas, entonces pues nos guía un poquito para allá, ¿no? Bueno, Pero en este tienes toda la punto, razón. sí, no termina, termina. No, no, que tienes toda la razón, que también está, no es solo que estén entre ellos dos intercorporeando y ya, ¿no? O sea, están intercorporeando en un entorno que tiene un montón de otras cosas, ¿no? Más personas también, y pues objetos, y smog, ¿no? Oye, me gustaría darle la palabra ahora por un momento a Octavio, si estás de acuerdo, para que él a lo mejor nos comparta sus puntos de vista de lo que has hablado hasta el momento o a lo mejor te dé alguna perspectiva. Tú has estado trabajando, ¿no, Octavio, en tu serie de pinturas sobre interocepciones, pero en realidad esta cuestión corporal pues también te involucra, ¿no? Porque tú, tú también eres médico. Eh, entonces, ¿qué piensas de esto que está comentando Jimena o de la lectura del propio artículo? ¿Para dónde quieres tú dirigir ahorita la discusión, Octavio? Sí, hola Jimena. Mira, el otro día en un video de Damasio sobre inteligencia, había una discusión ahí sobre inteligencia artificial y inteligencia natural. Y lo que básicamente él decía es que evolutivamente la conciencia se generaba a partir de las sensaciones tanto internas como externas. Esto me llamó mucho la atención, pero bueno, y que el lenguaje es algo que viene posteriormente y que nos permite de alguna manera expresar y comunicar los contenidos de la conciencia. Es un poco la idea, ¿no? Y por otro lado, Deleuze dice que la pintura tiene que ver mucho con las sensaciones, que la pintura viene a ser un lenguaje analógico de alguna manera por excelencia, es el lenguaje analógico por excelencia, y en ese sentido no es un idioma, no es necesariamente, es decir, no necesariamente la pintura pasa por el lenguaje hablado, por la palabra, y eso incluso lo vemos también en los niños, es decir, los niños empiezan a pintar muchas veces antes incluso que escribir, ¿no? Es decir, la escritura, de hecho, digo, la pintura antecede a la escritura incluso históricamente o prehistóricamente, como lo quieras ver. Entonces, esto sí se me viene a corroborar esta idea de que la conciencia es algo encarnada y que esta parte es muy importante, a mí me interesa mucho porque desde el punto de vista del arte, precisamente lo sensible en ese sentido es como una forma fundamental de aprendizaje. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, no, a mí eso me parece que resuena completamente con estas
pues con estas ideas que yo trato de profundizar. O sea, creo que la sensibilidad, ¿no? O sea, y pensando también en esta sensibilidad en donde vamos mucho más allá que los cinco sentidos aristotélicos, ¿no? O sea, donde justo pensamos en propiocepción, pensamos en interocepción. O sea, yo creo que la interocepción es otro puente genial, ¿no? O sea, porque la interocepción es mucho de lo que tú estás planteando. O sea, es por un lado, cómo percibo mi propio cuerpo interior, ¿no? Cómo percibo cuando mi útero está menstruante, ¿no? Pero también cómo percibo el latido de mi corazón, ¿no? Y tiene muchísimo que ver también con la afectividad, ¿no? Con las emociones, con todos estos sentimientos. Se plantea que esta idea del enamoramiento como maripositas en el estómago, pues son sensaciones interoceptivas. Y creo que es relevante porque además la interocepción también luego se lleva mucho a la intuición, ¿no? O sea, como si fueran estas cuestiones más intuitivas. Y también al estar gobernada por muchas partes de nuestro sistema nervioso que escapan de la conciencia, se cree que no se puede aprender, ¿no? Y que más bien o lo tienes esa sensibilidad o no la tienes, qué sé yo. Y yo creo que como lo planteas aquí, yo creo que al revés, o sea, yo creo que es una vía de aprendizaje que nos habla de afectividad, nos habla de sensibilidad y que tenemos súper olvidada, ¿no? O sea, porque además sí hay ejemplos, o sea, cuando tú puedes controlar tus esfínteres, ¿no? También es una manera de aprendizaje interoceptivo, ¿no? O sea, claro que hay también músculo esquelético ahí, pero también hay mucho músculo liso, ¿no? También hay una cuestión de poder controlar el latido de tu corazón, ¿no? Todas estas apneístas que pueden controlar tremendamente su latido, ¿no? Para poder estar tanto tiempo bajo el agua, ¿no? Entonces, creo que por un lado podemos pensarlo en cosas así, pero ¿por qué no pensar en aprender a sensibilizarnos artísticamente? Aprender a sensibilizar esto que dice Deleuze, ¿no? O sea, ¿por qué no verlo justo un poco en este sentido gibsoniano, en donde yo aprendo a sensibilizarme, yo aprendo a poner atención a lo que me hace sensible, ¿no? O sea, que sería muy hermoso que aprendiéramos a escuchar nuestro corazón, ¿no? Que tuviéramos técnicas, ¿no? Que lo hemos platicado nosotros muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos eso, detectar, pues cuando tu corazón está triste, cuando tu corazón está quizá percibiendo una intercorporeidad negativa, ¿no? Que si quizá esa otra persona que se está tratando de coordinar contigo no es una buena persona y no te está tratando de intencionar algo bello y que tú lo puedas sentir, ¿no? O sea, que puedas tener esa atención a tu percepción interoceptiva. Entonces, creo que eso es interesante porque así como plantea Damasio, que yo creo que Damasio ha sido alguien fundamental en las neurociencias afectivas, pero también dentro del embodied mind, porque ha ayudado mucho a dar un fundamento teórico y neurocientífico de lo que de pensar en este cuerpo cognizador, ¿no? Entonces, pero creo que también te habla de eso, ¿no? O sea, cómo lo metemos en este eje del aprendizaje y cómo empezamos a realmente encarnarnos, ¿no? O sea, porque de eso se trata, o sea, cómo nos sensibilizamos, cómo ponemos atención a esa sensibilidad, cómo cómo damos cuenta de esa vía de aprendizaje como tal y cómo la desarrollamos, ¿no? Que creo que también de eso se trata, sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos un equipo también formativo, ¿no? Que nos interesa también formar personas en la transdisciplina, en un pensamiento más reflexivo, ¿no? En a veces un pensamiento más reivindicativo, más resistente, y a veces no, pues, ¿no? Pero entonces yo de entrada pensaría algo así. No sé si respondí tu pregunta, Octavio. Sí, de hecho, yo creo que esto de alguna manera voltea pues, mucho de la perspectiva que se tiene sobre cómo piensa el ser humano en términos de que se le da siempre privilegiado la parte lógica, la parte logocéntrica, y que hay una parte sensible que está como olvidada y que es necesario rescatar, y que es precisamente lo que nos hace diferente a las máquinas de la inteligencia artificial, y que ahora actualmente mucho de lo que somos está tratando de ser definido
por la inteligencia artificial y tenemos que replantearnos o rescatar tanto lo natural como lo humano. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, porque además como que sigue ganando ese paradigma informacional en donde simplemente la experiencia humana es un procesamiento de información muy parecido al que hace una computadora, muy parecido al que puede hacer una inteligencia artificial generativa. Y que yo creo que por supuesto que ese modelo puede llegar a explicarnos ciertos fenómenos cognitivos, pero para nada creo que implique todos los fenómenos cognitivos, ¿no? O sea, justamente, sí, sin duda es un procesador tremendo de lenguajes, ¿no? Que aparte itera de una manera, pues aceleradísima, o sea, nadie va a negar tecnológicamente lo impresionante que son estas cosas, como además tienen un aprendizaje profundo tremendo, entonces, pues sí empiezas a dialogar con alguien que te conoce cada vez más, ¿no? O sea, cada que tú le das información, pues él se alimenta también de eso que tú le estás dando. Entonces, yo creo que eso es otro debate, ¿no? Pero yo creo que yo no dudaría del poder tremendo que tienen estas tecnologías. Sí, también viéndolo en esta cuestión grounded, ¿no? Situada, en la cual, pues, todo el daño ecológico tan profundo que implica, todo lo que está detrás de estas inteligencias, ¿no? Todo en realidad quiénes son los que han metido esos datos, ¿no? Todo ese terrible cuestiones que también ya hemos hablado aquí. Pero a mí lo que más terrible me parece es esto que estás diciendo tú, Octavio, o sea, que de pronto empecemos a pensar que nos va a sobrepasar y que cada vez va a ser suplantar todas las profesiones del mundo y todos los oficios, ¿no? Porque ya es terapeuta, ya es médico, ya es guionista, ya es pintor, ¿no? Y que creo que justo lo que tenemos que recuperar aquí es el cuerpo, es esa afectividad, es esa sensibilidad, ¿no? Precisamente esta cuestión de desarrollo, de que somos personas que como también decía Deleuze, pues estamos deviniendo todo el tiempo, ¿no? Estamos en este ciclo dinámico de aprendizaje continuo y que nunca va a ser igual que un aprendizaje estilo deep learning de una máquina, ¿no? O sea, no somos máquinas, somos procesos vivos, afectivos, intercorporales, ¿no? Porque además creo que eso también es lo que genera este tipo de tecnologías, que ya no te intercorporizas, porque ya dialogas con tu chat, ¿no? Entonces también cada vez hay menos esta interlocución, ¿no? Y que está empezando a pasar, por ejemplo, a nivel educativo también, ¿no? O sea, yo, profesor, le pido al chat que me haga un examen, ¿no? El chat me lo hace, el niño, el estudiante lo resuelve a través del chat, ¿no? Y pues nunca hubo interacción ni conexión social ni una comunicación real, ¿no? Entonces, creo que mucho de estas investigaciones que yo hago van un poco en ese sentido, ¿no? En un llamado a corporizarnos, en un llamado a atender tu cuerpo, en un llamado a atender tus vías sensoriales, a un llamado a atender a la corporidad con el otro, ¿no? O sea, a acariciarnos, a abrazarnos, a mirarnos a los ojos, a intencionadamente a mí, desde que empecé a estudiar estas cuestiones del entrainment y la coordinación, por ejemplo, cuando abrazo a mis hijos, cuando los estoy cuchareando, trato de respirar a su ritmo, ¿no? O sea, trato de buscar, ¿no? Intencionadamente conectarme con ellos corporalmente, ¿no? Entonces, como que siento que es eso y siempre le digo a mi hijo, ¿no? Así de, ay, tu corazón, ¿no? O sea, escucha tu corazón, o sea, también en esta cuestión un poquito pedagógica, ¿no? O sea, de que en serio creo que tenemos que sensibilizarnos más porque además pues ya sabemos las cosas tan terribles que están pasando en nuestro mundo. Entonces, yo creo que una salida es hacer comunidades afectivas, ¿no? Hacer tejidos de intercorporeidad, de coordinarnos con los otros intencionadamente, ¿no? Y que coincido plenamente contigo, o sea, sobre todo, para mí eso es el arte, o sea, para mí el arte es una invitación a conectarnos socialmente. O sea, para mí el arte siempre ha sido ese pegamento social, ¿no? O sea, ese tratar de entenderme en el otro porque me sensibilizo, porque atiendo, ¿no? Como porque me transformo a partir de esa expresión, de esas posibilidades expresivas también, ¿no? Entonces, pues completamente de acuerdo, Octavio.
Oye, Jimena, y a lo mejor este es un buen punto para hacer un pequeño giro, ¿no? O sea, ya visitamos una estación en este recorrido, pero vamos a la siguiente, que es este sorprendente artículo que sacaste en el International Breastfeeding Journal, ¿no? Este journal internacional sobre lactancia, acerca de comunidades de pueblos originarios, las comunidades celtales de Chiapas en México, y pues estudias precisamente sus prácticas de lactancia y experiencias participativas para la formación de recomendaciones pues de políticas, programas y apoyo social, ¿no? Entonces, aquí me gustó mucho, ¿no? Porque es como una transición de esta mirada que habías hecho como más microscópica, ¿no? Hacia el desarrollo y la formación de la conciencia, de la autoconciencia, ¿no? Del niño mediante estos procesos intercorporales, pero aquí ya lo escalas al siguiente nivel, que es el nivel comunitario. Ahora la intercorporalidad se convierte ya realmente en una práctica para la supervivencia, ¿no? Pero también para el desarrollo afectivo, ¿no? Y como uno de estos, digamos que, corazones, ¿no? Que están al fondo de la formación de la cultura, ¿no? De una comunidad. Entonces, me pareció un artículo, yo decía, muy interesante, ¿no? Porque es un artículo donde, pues, junto con otras personas, ¿no? Este es un trabajo más científico, más colectivo, se utilizan métodos fenomenológicos, o sea, la fenomenología, ¿no? Que ha sido uno de tus mayores campos de interés como filósofa, pero aquí ya se utiliza más bien como una herramienta, ¿cierto? Para poder analizar las experiencias de lactancia en estas comunidades. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca del trabajo para que podamos analizar un poco sus implicaciones? Estás muteada. Sí, Muchas no te gracias. escucho. Sí. Sí, este es un trabajo que justamente nace en la Universidad Iberoamericana, donde estamos tratando de gestar un laboratorio de aprendizaje, justamente con esta perspectiva más corporizada y más ecológica, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un grupo bastante interdisciplinario, ¿no? Con nutriólogas, con epidemiólogas, con sociólogos, con antropólogos. Y de pronto yo les empiezo a contar de qué se trata esta cuestión de la corporidad, y ellas me dicen, las nutriólogas, Sonia y Mónica, me dicen, no, bueno, pues eso es lactancia, ¿no? O sea, tú nos estás hablando de intercorporeidad, y pues eso para nosotros es como debe de ser la lactancia, ¿no? O sea, como en esta promoción de la salud, en esta promoción de la afectividad, porque esto es bien interesante de la gente que promueve la lactancia, ¿no? O sea, que además de pensar en la importancia de este líquido vital, ¿no? Lleno de inmunoglobulinas y de todo el contenido nutricional que requiere un neonato, un infante de esas edades, también sí se ha reconocido mucho esta cuestión afectiva, ¿no? Esta importancia de cuerpo con cuerpo, ¿no? Y entonces uno de los antropólogos, Joao, pues empieza a plantear esto, ¿no? Empieza a plantear de que justo la importancia del rebozo, ¿no? De cómo en el mundo celtal con el cual él trabaja, pues las mujeres siguen incluso en la milpa con el rebozo y siempre buscando esta conexión piel con piel, incluso cuando el niño ya tiene 2 años, 3 años. Entonces, pues empieza a surgir esa idea y de pronto es, híjole, pues ¿por qué no hacemos una pequeña investigación para saber cuál es esa experiencia encarnada que tienen las mujeres celtales, qué tanto hay una intencionalidad ahí, qué tanto se busca realmente eso, o es un hábito, y vamos a saber un poco más, ¿no? Entonces empezamos a justamente a generar, Joao es experto en esta metodología más fenomenológicas, estos círculos de confianza, qué sé yo, buscamos a una consultora de lactancia que diera un taller justo para que no fuera una cuestión extractivista, sino para también nosotros dejar algo dentro de la comunidad que nos dio acceso, que suele ser bastante difícil. Entonces lo logramos justamente por este grupo que está trabajando por allá y de pronto empieza a
es eso que te pasa en campo, ¿no? Que cuando tú llegas con un montón de hipótesis, un montón de conjeturas, y cuando vas a co-construir el conocimiento con tus informantes, con tus colaboradores, como se le llaman las metodologías cualitativas, pues te cambian toda la idea. Y entonces de pronto nos damos cuenta que lo que a ellas les interesa enfatizar es no solo la intercorporeidad, sino la colectividad, ¿no? O sea, cómo para ellas el lactar es como su función. ¿Por qué? Porque su marido es el que está cuidando la milpa mientras y le da de comer para que entonces ella pueda tener leche para darle leche a su bebé, ¿no? Y que entonces para que el esposo pueda hacer eso, la pareja pueda hacer eso, pues también la abuela tiene que hacer el fogón, ¿no? Y entonces ves todo un panorama en donde cada una de las personas de la comunidad tienen un rol, ¿no? Y de pronto justo si yo estoy cansada porque me tocó hacer esta cosa, tener que llevar a San Cristóbal la venta del bordado, pues entonces al bebé se lo dejo con mi comadre, ¿no? Porque ella también está lactando, entonces ella también le puede dar. Entonces de pronto te das cuenta que todas esas ideas que tenemos tan arraigadas, ¿no? De este sujeto individualista que fue esta ganancia de la modernidad que nos encanta hablar tanto de ella, se ve pues, completamente resquebrajada en un lugar en donde primero es el nosotros. ¿No? O sea, nadie se piensa como yo mamá, yo bebé, yo esposo, yo abuela, sino que siempre se empiezan desde lo comunitario, ¿no? Entonces, no es yo lacto al bebé, es toda la comunidad lacta al bebé. Entonces, me pareció muy hermoso porque creo que además tiene mucho que ver con estos equilibrios cósmicos o que tienen, que han seguido perdurando a pesar de todas las rupturas paradigmáticas, de todas las diferentes maneras de ver el mundo. ¿Cómo sigue existiendo esta idea de justamente dar y recibir de manera recíproca, ¿no? Y también muy anclado con la tierra, ¿no? O sea, con la milpa, ¿no? O sea, es la milpa la que también te va a dar para que tú puedas tener leche, ¿no? Y bueno, escuchar todos estos testimonios, pues fue muy enriquecedor, porque además es darle también más peso a estas nuevas perspectivas más descoloniales, que cada vez toman más peso, ¿no? Justo esta idea del sentipensar, ¿no? De Falsborda y toda esta cuestión de justo corporizarnos más, no solo nuestra razón y nuestro corazón, sino también con la naturaleza, ¿no? Darle todo el tiempo ese rol constitutivo de alguna manera también a la naturaleza. Entonces, pues verlo tan patente en un acto tan afectivo, tan corporal, tan sensoriomotor también, ¿no? Porque hay toda una postura para dar leche sin que te duela. Cuando estás con el rebozo hay otra manera de darlo, ¿no? Tienen toda una forma también de que no se lastimen esos cuerpos, de que cuando la espalda ya te pasó algo, pues ya llega la abuela y te ayuda con la espalda, ¿no? Entonces, a mi manera de ver es encontrar evidencia de cómo no es una locura pensar que los términos comunitarios también funcionan, ¿no? Y que sí tenemos que escapar un poquito de esta epidemia del individualismo que también nos ha llevado a ensimismamientos, que nos lleva como justo pues a estas formas de daño ecológico profundo también, y cómo más bien la interacción con los otros pues va generando estas emergencias, estas maneras diferentes de estar en el mundo y de significar ese mundo. Entonces, eso es un poquito como la historia, ¿no? Queremos seguir, ¿no? O sea, nuestra idea en un principio era enfocarnos más en cómo el infante está aprendiendo, ¿m? De esta manera intercorporal, de esta manera más ambiental, pero bueno, pues poco a poco fuimos llegando a los testimonios de las mujeres y entonces se volvió ya como para un segundo acercamiento, ver esta forma de aprendizaje más corporizado y más ecológico. Y tenemos la suerte de que vamos a poder hacer un estudio longitudinal porque pues vamos a darle seguimiento a ese aprendizaje intercorporal. O sea, pues bueno, fue muy bello porque además yo no le llamaría transdisciplina a este trabajo, creo que sigue siendo solo interdisciplinario, pero fue un reto.
y creo que se logró. Entonces, y tiene también esto que platicábamos al principio, ¿no? O sea, a mí sí me interesa que mis investigaciones tengan un posicionamiento político y que además tengan un horizonte de transformación ética, ¿no? O sea, donde justo a mí sí me interesa eso, ¿no? O sea, que aprendamos de esas comunidades. Que nos demos cuenta cuántas cosas tenemos que aprender de ellos y cómo además ellos también pueden aprender un montón de cosas de nosotros, ¿no? O sea, también era interesante que las mamás no tenían tanta intencionalidad como tal, ¿no? O sea, era mucho más el hábito de tener al bebé atrás, el hábito de esta intercorporidad, pero no tan intencionada. Entonces, por ejemplo, ellas nos agradecían eso, o sea, de, ay, mira, gracias por hacerme darme cuenta que me tengo que dar cuenta, ¿no? Que tengo que tener más conciencia de esta experiencia. Entonces fue muy hermoso ese diálogo y esa retroalimentación. ¿No? De acuerdo, o sea, hubo hasta cierto punto, sin buscarlo, ¿no? Una especie de dimensión reflexiva para ellas también, ¿no? Donde, en parte la belleza de la autoconciencia es como que vives dos veces las cosas, ¿no? Porque, o se puede hacer una nueva síntesis, ¿no? Porque ya lo vivían antes, el Claro, actar así con en esa forma como de hábito, ¿no? Pero a lo mejor al pensar en ello ahora pueden gozarlo en una forma más consciente, ¿no? Quizá, o darse cuenta de lo sorprendente y maravilloso que es todo lo que están haciendo, y que a lo mejor lo hacen pues porque por supervivencia, me imagino, ¿no? claro. Pero a ti te resultó, entiendo, como un modelo, que te da también ejemplos, ¿no? Digamos, de investigación empírica para construir esos valores, dentro de este proyecto como de una filosofía ética orientada a la acción social, que entiendo que a ti te gusta construir, ¿no? Y que contribuye al proyecto de formación de sentido, ¿no? Que al final de cuentas es una de las grandes, pues, alcances que tiene la filosofía. ¿Es así? Sí, sí, justamente, ¿no? O sea, en el fondo también ahí está mi lado más educador, también de educadora, en el que pues sí me interesa transformar la realidad, sí me interesa fomentar una apropiación de la cultura para vivir mejor, ¿no? Entonces, parte de la razón por la que me acerqué también a esta comunidad celtal es porque tengo la hipótesis de que precisamente esta falta de sensibilidad por tu propio cuerpo, de lo que también platicamos ahorita con Octavio, esta falta de autoconciencia corporal, podría ser una de las razones por las que tenemos tanto embarazo infantil, tanto embarazo juvenil en nuestro país. ¿No? O sea, creo que ese es un problema de salud pública brutal, tristísimo, ¿no? No, no somos el único país, pero sí somos el país de la OCDE con un mayor índice, ¿no? Y que por supuesto que no voy a negar todos los problemas estructurales que llevan a que una niña se embarace, ¿no? Que muchas veces es el proyecto de vida que esa misma niña cree que tiene, otras veces es porque es una niña a la que venden, ¿no? Qué sé yo, una niña a la que violan, qué sé yo, pero por supuesto que no voy a negar esas estructuras tan terribles, pero por otro lado creo que también en esto que platicábamos, ¿no? O sea, hay una falta de corporeidad, ¿no? Hay una falta de reconocimiento de tu propio cuerpo. Entonces, si tú te apropias más de tu propio cuerpo, quizá puedes prevenir ciertas cosas, ¿no? Te da más agencia, te da una sensación de empoderamiento, por usar esa palabra tan difícil de usar, ¿no? Pero entonces, en el fondo, ese es un poquito mi horizonte en esta investigación en particular. O sea, cómo podemos generar metodologías de apropiación corporal, de intercorporeidad más ética, más cariñosa, más cuidadosa, ¿no? Más recíproca,
recíproca, ¿no? Donde no haya estas dominancias de un cuerpo por el otro, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los telones, o sea, siempre de alguna manera creo que mis investigaciones tienen un poquito ese telón de fondo y en este caso, pues, es esa idea, ¿no? Ir entrando a esta comunidad también para ver si podemos hacer algo con esas niñas, porque además en estas estadísticas también son las niñas de pueblos originarios de las comunidades más vulnerables para tener estos embarazos infantiles. Entonces, pues es también reconocer eso. Para mí eso también es la transdisciplina, ¿no? O sea, para mí la transdisciplina es cómo abonamos para resolver problemas concretos de nuestro mundo. Y en ese sentido, pues creo que una visión transdisciplinaria nos podría ayudar a generar metodologías de apropiación corporal, de promoción de la salud, de prevención de embarazos, ¿no? Como formas de una educación sexual más encarnada, más afectiva, más comunitaria, ¿no? Por ahí va un poquito, ¿no? De acuerdo, entonces digamos que tiene esa dimensión ética y política, ¿no? Y este fue un caso que lo puso en escena de forma muy elocuente, yo pienso. Y entonces ya para finalizar, porque por tiempo, una de los temas de fondo que a mí me interesan, ya hablando de mis propias obsesiones, que tienen que ver con la narrativa y todo eso, pues es la dimensión del tiempo, ¿no? Que se nos acaba y digan lo que digan algunos físicos, no veo manera de que eso cambie, pero bueno, eh, me gustaría cerrar un poco regresando al otro artículo, habiendo dado un ejemplo convincente, ¿no? De cómo son estas historias de acoplamiento intercorporal y además de cómo esas están, digamos que, formando parte de otras estructuras o de otros sistemas más amplios, ¿no? Que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las trayectorias también transgeneracionales que van constituyendo, en este caso, pueblos originarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo en estos dos trabajos como una especie de transición de niveles, ¿no? Yo en lo personal lo veo como desde una perspectiva sistémica, o sea, de cómo podemos mirar un poco en forma más, concentrar la mirada, ¿no? En la relación intercorporal madre-hijo, o escalar al siguiente nivel y ver un poco todo el panorama más completo. Pero no sé, me quedé pensando, Jimena, en cómo, o sea, nuestros organismos, ¿no? Están como, tienen una autoorganización, es uno de los temas del enactivismo centrales, ¿no? Y que tiene que ver con esa transición entre la vida y lo mental. Tiene que ver con esa autoorganización, una autoorganización biológica sorprendente, ¿no? Basada en estos principios de autopoiesis que son impresionantes, ¿no? Porque tienen que ver con la construcción de las células, ¿no? Utilizando la materia del entorno, algo totalmente diferente a lo que hacen las computadoras y los modelos de lenguaje y todo eso, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, si eso es así, o sea, si tenemos esa como mecanismos autopoiésicos, ¿no? Y luego al siguiente nivel, que es el nivel social, también es válido usar esto, la autopoiesis como una especie de metáfora para entender la formación de esto. Mira, yo el otro día veía en un jardín, llegaron unas abejas, ¿no? Hicieron estas como enjambres de abejas donde estaban, me dio la impresión como, no sé si iban a hacer un panal o algo así, estaban alrededor de un árbol, pero entonces estaban circulando a alta velocidad y haciendo sus zumbidos como generando un espacio, casi un campo de fuerza, ¿no? Donde además los perros y los gatos salieron corriendo, ¿no? O sea, era como que estaban diciendo, este territorio ahorita ya es nuestro, ¿no? Y sin que tuvieran membranas biológicas, estaban ya hasta cierto punto como construyendo un entorno, ¿no? Un territorio que demarcaba hasta cierto punto un adentro y un afuera, ¿no? Me dio la impresión. Entonces, ¿te parece a ti que en los sistemas sociales sucede un poquito eso y que el caso de la intercorporalidad es como un caso intermedio entre las dinámicas de los ritmos corporales de un solo individuo y luego como la transición con el otro, ¿no? Que va formando como, por ejemplo, como cuando bailas, ¿no? Tú nos has hablado mucho acerca de ese surgimiento como de una especie de conciencia del nosotros, ¿no? Y en otra escala, a lo mejor son estas abejas, ¿no? Formando ya una especie
entidad colectiva, ¿no? Una inteligencia colectiva. Y ya ves estos, ya para finalizar mi comentario, ¿no? Estos conceptos de Michael Levin, el biólogo, que dice que pues, realmente todos los seres somos inteligencias colectivas, ¿no? Entonces, ¿eso va de acuerdo con tu filosofía colectivista o a dónde quisieras tú ya llevarnos como para esta estación terminal en este programa en particular con tu estudio que has hecho de la intercorporalidad? O sea, yo creo que hay ciertas tensiones explicativas Sí, en subir tantos niveles ok, organizacionales, ¿no? O sea, de entrada creo que quizás sí se pueda lograr en algún momento dado. A mí me parece un poco difícil por la manera en que está construida la idea de autopoiesis, ¿no? O sea, como que no hay que perder de vista que la autopoiesis sí es un poco esa capacidad que tiene un sistema de mantener, de producir, de crear esos procesos que también lo constituyen como sistema, ¿no? Entonces, por eso, cuando pensamos en una célula, es perfecto el modelo, ¿no? O sea, porque justamente, pues, la célula se está autoconstruyendo, ¿no? Tiene ahí su DNA, tiene sus ribosomas, su subunidad, qué sé yo. Entonces, pues, la misma proteína que crea, pues, es la que constituye su estructura, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, creo que cuando lo llevas a un nivel organizacional, ya más social, ya más intercorporal, por ejemplo, ya no me parece que sea la mejor explicación, ¿no? O sea, sin duda creo que sí, o sea, a lo que aspira, sobre todo la metáfora de la intercorporidad es un poco a eso, ¿no? A que precisamente tú puedas estar como autoorganizándote con esas redes que generan estas relaciones que son mutuamente generadoras, ¿no? O sea, si es de alguna manera eso, o sea, tú te estás como complementando con el otro, ¿no? O sea, tu atención empieza y termina en el otro, ¿no? Entonces, creo que metafóricamente son conceptos útiles, pero a la hora de la hora tampoco creo que sea tan así, ¿no? O sea, sí hay ciertos elementos, sí me imagino que si esto lo llevamos a un a un cierto extremo, sí podríamos pensar que yo también me estoy co-constituyendo con el otro, ¿no? O sea, pienso en estos, no sé, en estos matrimonios viejos, ¿no? Que llevan muchísimo tiempo juntos, ¿no? Y que de alguna manera sí pareciera que ya se están co-construyendo, ¿no? O sea, que tienen un montón de procesos cognitivos, motores, afectivos, en donde este chiste, ¿no? De que pues el otro te termina la palabra, ¿no? Tú empiezas el chiste y el otro se ríe, ¿no? Que qué sé yo, ¿no? O sea, que llegan juntos a la cocina y ya sabes lo que el otro quiere. O sea, sin duda creo que ocurren procesos de autonomía en esta intercorporidad, en esta pequeña colectividad, pero no pensaría que es todo, ¿no? O sea, pero sí hay cosas interesantes que descubrir, ¿no? O sea, justo estas personas que también se acoplan tanto con otra persona que si se muere una, pues se muere el otro, ¿no? Estos casos emblemáticos de los gemelos, ¿no? Que pues uno sintió la muerte del otro y se murió, ¿no? O sea, como que sin duda creo que hay cosas que aún no hemos entendido de estas maneras como resonantes de seguir vivos y de seguir sintiendo, pero no sería tan absolutista de alguna manera para pensar que una autopoiesis o una forma de autonomía que además, pues eso, tiene como fundamento el metabolismo, ¿no? Entonces, no lo llevaría tan lejos, pero sí me parece que es un poco el horizonte, ¿no? O sea, perdón. En donde sí quizá pensar que sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, sí quizás hay mucha más de esta autonomía compartida, pero que después al irme yo individuando más en los términos simondonianos, ¿no? En esta individuación que siempre es colectiva, pues, eh, sí me voy separando, ¿no? O sea, quizás sí podríamos pensar que justo en un embarazo sí podríamos hablar de procesos de interautonomía, ¿no? O sea, de una autonomía más equitativa y cómo pues cada vez eso va separándose.
Perdón. Perfecto. Ok, muy bien. Pues a mí me pareció súper interesante que tienes aquí algún pequeño capítulo que se llama así, ¿no? La individuación en activa a través de compartir los espacios con otros. Y me pareció como una especie de línea de investigación muy interesante, ¿no? Porque siento que en la filosofía contemporánea de pronto hay esas tensiones, como tú bien comentas, ¿no? Entre visiones más de individuación y más de autonomía y por otra parte visiones más colectivistas, ¿no? Casi como si cada una de estas visiones filosóficas tuviera su propia horizonte ético, ¿no? Que quiere realizar y que trata de realizar, ¿no? Y yo siempre he pensado que ambas tienen una historia relevante que contar, ¿no? O sea, que tampoco es posible olvidar por completo, ¿no? Toda la importancia que tienen los procesos de individuación, tanto al nivel de la célula como de los organismos humanos completos, pero al mismo tiempo la organización colectiva y demás, obviamente se convierte en un modelo muy interesante, ¿no? Y por eso me llamó la atención este concepto de inteligencias colectivas. Y una cosa interesantísima que plantea Michael Levin es que lo que ayuda más a unificar, digamos que todas estas partes de un organismo, que pueden entenderse como muchas partes separadas inicialmente, ¿no? O pequeños agentes dentro del organismo, así millones de células cardíacas, millones de células de neuronas, millones de células hepáticas, ¿no? Que lo que las unifica precisamente es el aprendizaje, entre otras cosas. Claro que uno pensaría pues que la fisiología o la homeostasis ya funciona como una gran fuerza unificadora, ¿no? Pero él plantea que el aprendizaje también unifica, porque él dice que antes y después del aprendizaje, las células se sincronizan de manera diferente. Entonces, bueno, me quedé pensando en esa metáfora, pero qué bueno que has planteado que también hay límites, ¿no? A que esa metáfora de la autopoiesis no necesariamente es el mejor modelo para entender la organización colectiva. Pues muy bien, Jimena. La verdad ha sido una conversación muy maravillosa. Me encantaron estos dos artículos, los considero muy valiosos. Te felicito además por el nivel de liderazgo que estás teniendo con un grupo transdisciplinario, ¿no? De antropólogos y nutriólogos y todo eso. Y ese horizonte empírico yo creo que es muy valioso, pero también el trabajo de teorización, ¿no? Que nos da la filosofía, porque frecuentemente en las ciencias factuales, empíricas, yo digo yo que estoy en el caso más cerca de la clínica, pues andamos perdidos sin grandes ideas que nos orienten, ¿no? Y luego hay gente que se pregunta, bueno, ¿cuál es el trabajo de la filosofía? Pues entre otras cosas, darnos ese mapa de coordenadas para orientar nuestros esfuerzos y decidir hacia dónde queremos dirigirlos, ¿no? Porque si no, pues sucede esta cosa como automática, que hay fuerzas diferentes, ¿no? Qué horror pensar que pueda ser Elon Musk, ¿no? El que está determinando nuestros esfuerzos, ¿no? Cuando a lo mejor podría ser mejor un pensador, una pensadora como tú. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, y ya, aquí lo dejo por mi parte. A lo mejor Octavio, tú quieran decir algún último mensaje. No, bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con Jimena en todo este desarrollo, me interesa mucho. Además, me gustó mucho el ejemplo, pues, de la lactancia, porque es un vínculo muy importante. Yo creo que es algo que define muchísimas cosas sin que de nuestra cognición y de nuestro, quizás de nuestro temperamento, de nuestro ser, y que es algo que a lo mejor ni siquiera con un psicoanálisis muy profundo podemos desenterrar esos periodos, ¿no? Porque se quedan, pues de alguna manera, en una configuración de nuestro ser afectivo. Y eso me parece fundamental. Creo que el promover la lactancia y además el hecho de que hayas descubierto que se trata de un proceso colectivo también me parece fantástico. No, pues yo les agradezco un montón la lectura, a los papers, bueno, siempre esta plataforma de interpelación, de solidaridad que tenemos. Así que pues yo aprendo muchísimo de ustedes, muchas gracias por sus preguntas. Y pues sí, creo que a la larga se trata de eso, ¿no? De que nos corporicemos, de que nos encarnemos, de que
no nos olvidemos de las sensibilidades y los afectos en estos momentos tan importantes y de hacer comunidad, ¿no? De buscar las maneras de cómo hacemos comunidad. Así que pues muchísimas gracias y pues hasta la vista. Gracias, hasta luego.